Muy buenas tardes, ¿cómo está todo el mundo? Bueno, un capítulo más, otro encuentro con el productor, ingeniero, cocinero y albañil a domicilio, Gustavo Sacchetti. Lo de albañil a domicilio es buenísimo, imagínate si en vez de a domicilio de albañil tuviese que llevarle la casa a él, ¿no? Así que bueno, tremendo. Para los que no lo conocen, Gustavo es un productor argentino que vive en México hace más de 20 años, ganador de Grammys, ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Alejandro Sanz y personajes así, por ejemplo, no te voy a ponerte a dar todo su currículum. Es el compositor de grandes éxitos internacionales que seguramente has bailado. Gustavo es el compositor de La Pachanga, de Vilma Palma, por ejemplo, entre otras cosas. Pero más allá de las cosas que hizo así, el tipo a nivel fierros, a nivel grabación y a nivel estudio, es una bestia. En este momento está mezclando un disco con John Petrucci y un montón de personajes de esos. Eh, digamos, es un tipo que labura a nivel internacional con los primera A. Y como trabaja en primera A, es amigo mío. No, hablando en serio. Es un grosso absoluto, todo lo que te cuento es cierto. Y obviamente, para mí es un placer que esté acá. Va a entrar en un ratito Gustavo seguramente, porque es un tipo muy ocupado y es muy puntual. Como le dije a las 2 faltan 2 minutos. Entonces por eso quería aprovechar este minuto antes de entrar antes para contarte ¿qué vamos a hablar con Gus? Vamos a hablar específicamente de grabación de guitarras. Obviamente yo lo quiero aprovechar a Gus y que nos cuente todo lo que es la cuestión de estudio, grabación, mezcla, utilización de los fierros. Él tiene un estudio muy grosso con una fierrería tremenda. Eh, Hay que aprovecharlo a Gus. Hay que hacer preguntas realmente valiosas que te sirvan a vos para ser mejor músico, para hacer mejores grabaciones. Entonces está bueno que pienses cosas interesantes para preguntar. Todo lo que se pueda preguntar es interesante. O sea, ninguna pregunta es tonta. La pregunta tonta es la que no se hace. Nunca te olvides de eso. Entonces, no te sientas, digamos, acobardado por el estatus del chabón o lo que sea. Preguntá si es una cosa sencilla, preguntala igual, porque el sentido de todo esto es precisamente transmitir información y que te sirva. Que te sirva a vos, que me sirva a mí y que le sirva a todo el mundo. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. Yo voy a tratar de intervenir lo menos posible porque la idea acá es que él vuelque la data que él conoce. Gustavo ha mezclado los últimos dos discos de mi banda, Graffiti, y suenan increíbles y los mezcló él. Él también toca teclados, metió algunos teclados y que yo qué. Pero el tipo tiene una cabeza increíble, pelada, pero increíble. Así que nada, qué sé yo. Vamos a esperar que se una. Ya lo tengo acá, así que lo voy a sumar a mi amigo Gustavo. I am waiting for your love. Hola, señor Ariel. El otro día te dije que hace papá, ¿viste? No, no, no. Claro, no, 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 no. no, Un todo poquito más fino, de todo fino. un poco más de respeto. Por lo que Así. veo, cada vez que enfoco tu estudio, cada vez está más pipí cucú, como Sí, decimos acá en Argentina. van llegando cosas, ¿viste? No, aparte ya pusiste lucecitas en la pared, veo una Sí, lucecita ahí atrás de la pared. esa está, Esa no, mirá, sí, esa tengo no, ahí atrás. ¿Ves? esa Ahí no está. estaban antes. La tengo hace rato, es como que está bueno, pues si no miraba al fondo de la oscuridad y me aburría y dije, me voy a poner una lucecita. No, cada vez veo más perillas. Eso sí, mira, mira de este lado, qué bonito. A ver si se A ve ver. ahí, más acá, mira ahí abajo. ¡Apa la Ahí la! llegó ¡Qué cosa Eh, un linda! 828 es una belleza. Acá arriba tenemos la nueva Claret, que me llegó ayer, justamente. ¡Qué lindo! La Ah, semana bueno, que viene me va a llegar. La yo me voy a semana que sentar viene a me llega esperar. la de 8 canal, papá, así que vamos a meterla. Me voy a sentar a esperar la mía entonces. Pero claro que sí, papá. Me- Oye, pero si quiero mi claret, ¿eh? Pero ¿Dónde por está mi supuesto. claret? Es Claret Plus, así, Claret más. Bueno, ok. Bueno, Gus, estaba Señor, contándole a la gente un poquito de vos y contando un poquito de eso. Siempre lo tengo que andar contando porque obviamente es parte del decorado, toda esa cuestión. Pero bueno, así. hablemos de guitarras de grabación específicamente.
Y hoy estás particularmente lindo. Uy, qué lindo. Mirá que me emociona, ¿eh? No, porque me baso en los stickers que me mandás por WhatsApp. Sí, no, no. Pienso en eso. Colecciones, colecciones. Ya sabes. Bueno, escúchame. No, Sí. esto, qué falta de respeto que es igual. Escúchame. Vamos a los bifes. Vamos. Vamos a empezar abajo para arriba. Vos pensá en una banda. Tenemos una banda. No te rías, estoy tratando de ser serio. Estoy tratando de ser serio. Por favor. Usted es un productor ganador de Grammys. ¿Entendés? Por favor. Una persona seria. Bueno, No puedo, no puedo. Dale. entonces, una banda. Sí. Una ¿Sos vos? banda. Soy yo. Yo no soy. No te puedo preguntar, boludo. La cagá. Bueno, Dale, dale, dale. Va. no hablo más, habla vos. No, no, dale, preguntá lo que quieras, Bueno, ok. papá. Una banda tiene que grabar, ¿ok? Sí. Y viste que generalmente las bandas cuando empiezan hay poco presupuesto, digamos, tenemos que tratar de simplificar. Y generalmente lo que se hace es grabar la batería en un estudio y después seguir la grabación en un home studio, tratando de hacer lo mejor posible con las cosas que hay. Una placa sencilla, ponerle un micrófono no demasiado caro, un ambiente que no está acustizado específicamente para la grabación. Entonces, dadas esas situaciones y esas herramientas, ¿vos cómo encararías el proyecto? Bien, hay dos formas, o sea, hoy las emulaciones, por ejemplo, son geniales, entonces se puede grabar tanto con equipo como con emulación. El tema de la batería sí es importante por ahí grabarlo en un lugar medianamente controlado la acústica porque hay que pensar en la cantidad de dBs que imprime una batería. Un tambor imprime un promedio de 120 dB en cada golpe. Entonces, los micrófonos, o sea, al final el cuarto es una extensión, pasa como con las bocinas, ¿no? El cuarto es una extensión del micrófono. El micrófono va a captar no solo el golpe, sino todo lo que sucede alrededor del cuarto. Entonces, sí es importante, yo creo, por ahí utilizar un estudio o bien buenas programaciones de librerías y todo eso. Pero bueno, vamos al tema de las guitarras, que es lo importante. En el tema de las guitarras hay dos maneras de grabar. O sea, una es, si vas a grabar en tu casa con equipo, lo que se puede hacer para evitar justamente, porque el micrófono no solo va a captar lo que te está entregando el equipo, sino todo lo que está sucediendo alrededor de lo que está rebotando en el cuarto. Entonces, yo he grabado un montón de veces haciendo biombos con frazadas. O Ujú. sea, pones dos sillas, cuatro, o sea, poner cuatro sillas alrededor del equipo, palo de escoba y colgás unas frazadas y con eso podés controlar un poco todo ese rebote que vas a tener alrededor, ¿sí? Porque Hay, eso es un hay, problema. y sí, claro, me gustaría remarcar eso, porque mucha gente no entiende, mucha gente cree que eso se hace para evitar que suene fuerte para afuera. No, 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 es para No, 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 evitar no. todo el Claro, rebote que hay en el cuarto. exacto. Es para evitar al revés, que el sonido que rebota de la habitación entre en el micrófono. Exactamente, que no lo pueda captar y entonces lo que estamos haciendo es que lo que sale va a pegar en la manta o en la frazada y se va a amortiguar ahí y lo que está de afuera no va a poder entrar porque eso está encapsulado ahí adentro, ¿sí? Entonces eso te va a ayudar mucho a cuidar ese detalle porque después todas esas sumas de frecuencias molestas producen algo que se llama de harsh, ¿no? O sea, y principalmente que está entre los 3 kilohertz, por ahí 3,5, y se empiezan a sumar frecuencias y empiezan a generar armónicos que son muy molestos y las guitarras empiezan a sonar como muy filosas, que eso es algo que trae, bueno, una manera de decirlo, ¿no? Filosas, suenan como muy estridentes al oído y eso es algo que también a veces, bueno, a veces no pasa muchísimo con el tema de las emulaciones, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque las interfaces de audio, cualquier interfaz o placa de audio, como le quieran llamar, esa es una frecuencia crítica. 3.5K, 3K, siempre ahí es como que es su talón de Aquiles, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Uno puede enchufar una guitarra a la interfaz y grabar, pero ahí va a ser donde más va a resonar la historia. Entonces hay esta forma de hacer lo que se llama the harsh, ¿no? Que es ese raspado que se escucha, esa cosa rasposa, que por ahí lo escuchás y decís qué molesto que es y no le puedo sacar eso.
Y muchos te dicen, ah, le pones un ecualizador y lo sacás. Pero poner un ecualizador significa barrer toda la frecuencia completa. Y si vos barres toda la frecuencia completa, pues la cosa bonita de las guitarras eléctricas está también en el 3.5, encontrás esa cosa del ataque bonito que tienen, ¿no? Entonces, ahora tenés que tomar una determinación, ¿lo mato o lo dejo y la guitarra no me suena bien? ¿Sí? Entonces, Claro. ¿hay herramientas para resolver eso? Claro que sí las hay. Yo, por ejemplo, uso un plugin que a mí me gusta mucho, se llama Sud 2. Pasa que es un plugin que sí tiene un costo elevado, sale como $219 el plugin, pero te resuelve un montón de problemas. Pero hay otro plugin que te lo puede resolver, que se llama Track Spacer, que hace exactamente lo mismo o parecido. Básicamente lo que hace, la magia que tiene Sud es que hace un sidechain, o sea, hacia sí mismo. O sea, es como si vos repitieras la pista y hace un sidechain, entonces agarra todos los armónicos y empieza a hacer sidechain. Entonces es como si fuera un deesser, empieza a matar frecuencia por frecuencia que sea molesta, o elegís y controlás esa parte, ¿no? Entonces, lo que usaría sería una cadena lateral interna, o sea, lo está haciendo internamente el proceso. Con el Claro. Track Spacer lo hace con una cadena lateral externa, o sea, no usa un interno, necesita que algo llegue de afuera. Entonces, la manera más simple de hacerlo es, en la canal de guitarra, asignás una salida a un bus, o sea, un send a un bus, a un auxiliar, mandás la señal y le decís a Track Spacer que lea tu sidechain a ese bus, Claro. y automáticamente puedes hacer exactamente lo mismo con un plugin de $40 o menos, no sé cuánto está por ahí. O sea, Claro. y te resuelve exactamente igual. La diferencia que tiene contra un ecualizador es que va a resolver frecuencia por frecuencia a comparación de NQ que barre todo completo. Por más que sea un ecualizador dinámico, te va a pasar lo mismo. O sea, entonces es mejor usar este tipo de herramientas para Este, resolver ese este tipo de aparato problemas. es una especie de compresor multibanda, digamos. Una Exacto, mezcla, exacto. claro, digamos, muy preciso, que trabaja con frecuencias muy finas. Porque viste que los compresores multibanda tienden a ser bastante amplios en las frecuencias. Exacto. Esto Justo es mucho más ahí, puntual, mucho más ju- slice. justo ahí, Raúl lo pregunta con un ecualizador dinámico. Justamente lo que le pasa al ecualizador dinámico es que vos haces tu curva de campana negativa. Y pues el dinámico va a agarrar, de esa curva que vos tenés, va a estar bajando ahí, o sea, pero va a barrer todo el peine completo. La diferencia de esto es que barre por frecuencia, entonces es mucho más específico, es mucho más puntual, limpia mejor y te permite tener unas guitarras mucho más limpias, en todo, hasta en frecuencias bajas, en frecuencias medias que son muy molestas, no solo la guitarra, en instrumentos como el bajo, en pad de sintetizadores es muy útil también, porque los pads meten mucho, hay un grumo muy oscuro entre la frecuencia entre 300 y 900 y con esto es una muy buena manera de limpiarlo, ¿no? Claro, cuando aclaramos que cuando hablamos de limpiar, no nos referimos a que el sonido sea un sonido clean. No, Nos no, total referimos, es. puede ser una distorsión infernal, pero que suene definida, ¿no? Que no tenga Exactamente, lo este. que te va a sacar todo eso que está, todo eso sucio que es molesto, que al final no te termina de definir. O sea, en una guitarra a lo mejor muy distorsionada, vos decís, bueno, está toda podrida la guitarra, ¿qué importa? No, sí importa, porque si limpias esos armónicos que están jugándote en contra, te va a dejar un sonido mucho más definido y va a ser mucho más poderoso el golpe, ¿no? Claro. Y vos cuando tenés, por ejemplo, ok, vos grabaste la guitarra y la tenés más o menos definida y le hiciste este proceso para hacer un deharsh, ¿no? Ujú. Sacarle esos grumos arriba molestos que están en medios altos. Exacto. Vos una vez que tenés el track de guitarra, eh, ¿cómo lo acomodás, digamos, espacialmente? Porque eso es una de las cosas más complicadas. Vos cuando tenés una guitarra y tendés a grabarla y la escuchás en solo, o cuando buscas un sonido de guitarra solo, que estás tocando la viola y probando sonido, uno comete el error, yo te cuento mi parecer y vos después te explayás. Comete el error de buscar el sonido creyendo que la guitarra tiene que ocupar todo el espacio que hay
y sonar grande, con brillo, con cuerpo, ¿viste? La guitarra, ¡guau! Y después le metes en el contexto de mezcla y se lleva puesto el resto de los instrumentos. Y es un caos. Entonces, la elección de la frecuencia en que la guitarra va a trabajar dentro de la mezcla, ¿cómo la seleccionas? Depende del tipo de mezcla, depende de cómo suena el bajo, cómo suenan los teclados que están más arriba, depende de la voz, ¿cómo vas viendo eso? Sí, eso es básicamente es analizar primero todo lo que tenés en la mezcla, ¿no? Ahora justo una de las cosas que me tocó fue mezclar una canción con 148 canales, de los cuales había muchísimas guitarras, muchísimas guitarras. Entonces, pues es un tema porque hay una realidad entre lo que uno se imagina en la cabeza y lo que podés poner en un espectro, donde claro, yo pienso en mi cabeza, la guitarra sonando así, y cuando yo pienso y me focalizo en una de las guitarras, pues esa guitarra en mi cabeza toma presencia. Pero lo que sucede en el mundo real, en el mundo del audio, pues es poder controlar todo eso significa saber dónde está la fundamental, dónde están los armónicos y qué quiero que resalte de eso. Te doy un ejemplo. Eh, lo primero que tenés que hacer con una guitarra es ponerle un ecualizador, ¿sí? Y cortar por una curva de menos 12 dB en 100 Hz y otra en 6K, ¿no? O sea, un high pass y un low pass filter. Limpias. ¿Por qué? Porque todo lo que está para ahí arriba pues, es basura. O sea, lo que está para abajo es el ruido del equipo y todo que no te sirve realmente, no define y no hace al sonido. Y no va a ser al sonido si está metido con una batería, un bajo, teclados, varias guitarras. O sea, no lo va a escuchar nadie, porque son cosas que están ahí de muy baja frecuencia molestando y aparte también eso hacen que los compresores trabajen mal, porque el compresor está trabajando, tratando de comprimir todo ese noise que tenés ahí abajo, porque es parte de lo que está sucediendo y el compresor está recibiendo esa señal, entonces está trabajando y encima vos le entregás otra señal más, entonces pues empieza medio como a volver loco y es más difícil de calibrarlo. Entonces lo que hay que hacer es cortar, limpiar y después empezar a trabajar a partir de ahí. Cuando vos vas a definir la guitarra, si es una guitarra, por ejemplo, tipo power chord, ¿no? Que ocupa mucho lugar, es una guitarra así dura, ¿no? Pues normalmente cuando se graban esas se graban dos y se abren en estéreo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, de un lado, hago una guitarra que está, o sea, resalto un poco más la parte brillante de la guitarra, o sea, en los 3K les resalto a lo mejor una curva de campana amplia y resalto unos 3 dB, una cosa así, y en el lado derecho o izquierdo, si la tengo del otro lado, hago lo mismo pero al negativo. ¿Por qué? Porque al final las mezclas en algún lugar las van a escuchar en mono. Entonces cuando vos sumás esos dos canales y los tenés acá y están más o menos en la misma frecuencia, si hay frecuencias que se encuentran, se va a producir una cosa que se llama Q factor o factor Q. Cuando dos frecuencias iguales se encuentran en un mismo punto, suman más 3 dB. Entonces, es lo que te pasa, ¿viste? Cuando por ahí escuchás el bombo y el bajo y decís, ¿por qué por ahí hay una nota del bajo que suena más fuerte y del resto no? Y entonces bajo un poco el bajo y cuando lo bajo ya se pierde, entonces ya no lo estoy escuchando. No, pará, y te volvés loco. Es porque está sucediendo eso justamente. Entonces, al hacer el equilibrio entre las dos, cuando las sumás al centro y lo escuchás en mono, se emparejan y no tenés estos problemas, ¿no? Entonces, es una forma de controlar eso y limpiar lo que no haga falta. O sea, si una guitarra acústica, si la guitarra acústica es solista y está el tipo cantando con una guitarra acústica, le das cuerpo, porque es necesario, Ah. porque te va a cubrir. Si la guitarra está rascando en los ángulos a las puntas porque en realidad está acompañando un estribillo, por ejemplo, por darte un ejemplo, pues quito la parte baja porque no me sirve, o sea, la voy a apaciguar para darle espacio a una guitarra eléctrica, al bajo, a la voz, porque ahí se encuentran muchos elementos. En los 240, 200 Hz, ahí andan todo, guitarra, bajo, voces, todo resuena ahí, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho. Entonces, a veces nos pasa con las voces, que tratamos de darle cuerpo y elevamos frecuencias y en realidad no hay que hacer eso, hay que hacer espacio para que la voz se mantenga natural, ¿no? Porque si vos subís, por ejemplo, en 240 kHz una voz, suena cartonada. Entonces, para quitarle eso, en realidad deberías de limpiar un poco eso y hacer espacio ahí para que la mezcla suene más limpia. Lo que acabas de decir es fundamental y me gustaría remarcarlo
hacer espacio. Ese es como el lema de una buena mezcla. Para hacer una buena mezcla, tenés que hacer espacio. Mucho. Me encanta que lo hayas dicho porque me sirve para hacer hincapié en la pregunta que va a venir ahora, que tiene que ver precisamente, cuando vos tenés varios instrumentos, a vos te llega para mezclar, como dijiste recién, te llegaron 128 canales, o sea que si te ha llegado para mezclar una banda de guitarra, bajo, batería, teclados, te cagás de la risa. Pero bueno, hablando por eso de un quinteto y algo un poquito más simple de mezclar, ¿cómo haces espacio entre los instrumentos como para que cada uno tenga su lugar, pero al mismo tiempo suene todo con power, ¿no? Sí, yo ahí tengo una fórmula que para mí es infalible y resuelve mucho. Cuando hay, acá hay que hablar de contextos generales, ¿no? Donde tenemos en nuestra cabeza conceptos equivocados. Porque nosotros entendemos por patada, cuando te dicen, no, quiero un bombo con buena pegada, entonces el instinto natural es subir las frecuencias bajas. Y en realidad las frecuencias bajas no son flácidas, no hay una patada. La patada está más arriba, o sea, la patada sería el martillo pegando contra el parche. Eso es lo que genera la patada, que es el kick. Claro, Entonces, eso está en 2.5 kilohertz aproximadamente, ¿no? Entonces, si yo quiero un bombo con mucho kick, porque quiero un bajo gordo, lo que voy a hacer es resaltar más ese lado, limpiar la parte baja con un high pass filter, puedo aquí quitarle al bombo hasta los 80, ponerle por ahí más o menos, y va a depender mucho del tipo de bombo y todo, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Limpio y le doy ese espacio al bajo, a un bajo más gordo, más pesado. Entonces vas a tener un bajo contundente que va a estar ocupando una frecuencia bien interesante y el bombo va a estar pegando la patada de arriba y no se van a estar cruzando, porque si no se arma un claro, amontonamiento impresionante. Después, a las guitarras, como vos estás limpiando en 100 Hz, o sea, todo lo que está para abajo no va a estar, ya no va a existir, entonces vas a tener bien limpito eso y vas a poder, ahora sí, entender el grupo de guitarras, qué están haciendo, y si tengo una guitarra rítmica, no necesito cuerpo para la guitarra rítmica, ¿entendés? Una guitarra rítmica tipo funky, ¿no? No claro. necesito cuerpo, necesito limpiar un poco abajo y empezar a cuidar. Entonces, es entender cuáles son los elementos que tengo y cómo los voy a posicionar y qué quiero resaltar de cada uno de ellos. Si ahí tengo un teclado que es un lead, ¿para qué le pongo la parte baja? O sea, lo puedo quitar y estoy haciendo espacio para todo lo que viene, porque esto es algo importantísimo. La gente está acostumbrada a mezclar con los niveles altos. Y eso no es bueno, porque en realidad hay que entender algo. En un entorno digital no hay ruido. O sea, si vos estás en un entorno digital, no vas a tener ruido. Se terminó el Claro. problema. Al menos que estés capturando, por supuesto. Cuando capturás, sí tenés que controlar, o sea, toda tu estructura de ganancia, ¿no? Pero una vez que vos capturaste, ya tenés acá. Entonces ya estoy de este lado y ahora voy a mezclar. Cuando voy a mezclar, pues no hay ruido. O sea, no es como una cinta. ¿Entendés? Entonces, si vos estás mezclando in the box, que es lo que pasa normalmente, no hay ruido. Entonces, ¿por qué necesitas llevar tu fader al palo y a tener niveles estratosféricos y que estés pegando en amarillo y en rojo, cuando en realidad eso lo tendrías que tener controlado para generar más espacio? Yo el otro día le preguntaban en un foro y yo le decía, tu búmetro, tu control de búmetro, tenés que tener un búmetro que esté a menos 18 dB, calibrado a menos 18 dB. Entonces, cuando estés pegando en rojo, bye, no puedes pasar de ahí. Ni solo ni en la suma. Entonces vos no puedes pasar de ahí. Una vez que vos tengas eso, vas a tener una mezcla muy controlada donde los instrumentos se van a poder expresar bien, porque hay espacio, hay rango dinámico para jugar. Y después vas a ir a un mastering que va a ser muy sano y te va a permitir llevar la canción a niveles mucho más altos. ¿Sí? Hay que entender que las frecuencias bajas cargan mucha energía y ocupan mucho espacio, aunque nosotros no nos demos cuenta. Porque a lo mejor a nuestro oído o nuestra bocina no puede reproducir eso y no lo percibe, pero sí hay una carga muy fuerte y es lo que hace que las mezclas después suenen chiquititas en el mastering. Claro. O sea, una cosa como para pasar en limpio, entonces, hay un montón de frecuencias, casi podríamos decir hasta frecuencias fantasmas,
porque son frecuencias Total. que están fuera del rango de lo que vos esperarías en un instrumento. Cuando grabás una guitarra tenés un montón de rumble abajo Exacto. y vibración, que eso lo puedes eliminar, pero lo único que hace es ensuciar igualmente arriba. Y lo mismo pasa inclusive con el micrófono de voz, que se te puede meter todo Exacto. un... Entonces, limpiar, una de las cosas más importantes de saber cuando vas a grabar es vos tenés que conocer en qué frecuencia se mueven los instrumentos Total. para poder Fundamental y optimizar, claro, armónico. exacto. Entonces hay que estudiar eso, muchachos, no es solamente darle y ya está. Eh, ¿Qué sé yo? Es importante. Te voy a empezar a hacer unas preguntas que hacen los chicos acá, porque hay Sí, algunas que están muy buenas. ¿Eh? sí. Mira, acá vamos a empezar. Cuando se graba, acá Marcejoca 95 pregunta, cuando se graba la guitarra, ¿conviene grabar ya con el compresor de pedal activo o ponerlo después de la grabación? Bien. Sí se puede usar una compresión con cuidado. Yo si usaría una compresión la usaría para darle un sonido más homogéneo. O sea, muy bajo el ratio, ¿sí? Muy bajo, y cuidar el threshold y con un ataque lento y con un release rápido, solo para redondear el sonido, nada más. No, no me iría a hacer una compresión como tal. ¿Por qué? Porque esas decisiones las puedes tomar después en la mezcla según lo que necesites. Pero ese compresor ahí te va a ayudar a redondear un poco ese sonido, Claro, a que tome forma, ¿no? A que como que se aglutine, que se ponga bien, ¿no? espectacular. Y escúchame, a ver, acá dice, por ejemplo, Nico Anilo o algo así, bueno, dice, es la primera vez que voy a grabar en un estudio. Voy a ir con una Helix. Grabo a menos 18 dB. ¿Conviene directo de la Helix o mejor usar una amplificación un ampli del estudio? Entonces el Helix está, digo, vos lo conoces bien y yo creo que a mí me han mandado grabaciones hechas con Helix y suenan súper bien. Es una determinación que ahora sí que por gusto creativo puedes tomar. Digo, hay gente que le encanta Claro, ponerse con un equipo y hay gente que ya prefiere grabar digital directamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender muy bien qué es lo que te gustaría. Si vos te sentís, si vos tenés claro el sonido que tenés con el Helix y te gusta mucho, pues ya grabás así, listo. Y si ya querés experimentar, pues te podrías ir a un equipo donde hay claro, mucho más cosas que controlar, ¿no? Porque en un Helix ya está todo como muy controlado, muy bien, y vas a ir a la grabación súper tranquilo, pero ya cuando pones un equipo influye los micrófonos, la posición, el estudio, cómo pusiste el equipo, en qué posición pusiste el micrófono, cuánta ganancia, empiezan a jugar mucho perdés más muchísimo cosas, ¿no? y perdés muchísimo más tiempo. Total. Que en un estudio el Es tiempo. Time is money. El tiempo es un exactamente. maní, como decía Lenny Kravitz. Exactamente. Yo Claro, grabaría con el Helix, digo, si te deja más sí, tranquilo. de una. Acá tengo otra pregunta. ¿Cómo se consigue el mejor volumen en la mezcla final? Es un poco lo que explicaba antes. O sea, hay que acordarse de algo. Frecuencias bajas, mucha energía. Que a pesar de ser imperceptible, está ocupando un espacio, ¿sí? En tu rango dinámico. Otra cosa, también es importante entender que si trabajas a 16 bits o 24 bits de sampleos, tenés diferentes rangos dinámicos, ¿sí? Porque a mayor bitrate tenés mayor rango dinámico. Entonces, pues es importante, se puede grabar a 48, 24 o 32. Los 32 son flotantes, no son 32 como tal. Por eso se llaman 32 flotantes, porque en realidad no puede resolver nunca 32, sino que va haciendo rellenos y va jugando con ese resto, ¿sí? De lo que hay de 24 a 32. Entonces, pero 24 está súper bien y es importante porque te da un mayor rango dinámico. Entonces, al tener mayor rango dinámico, puedes tener más espacio en tu mezcla y que suenen más grande. Lo que es importante es controlar los niveles, como dije antes. Estamos en un entorno digital, no es más como era antes cuando se grababan con máquinas de cinta y consolas analógicas gigantes y todo eso. Hoy se trabaja en un entorno digital, se puede controlar todo, se puede tener todo muy tranquilo, no niveles altos, no hace falta, porque mientras
más limpio suene, más tranquilo esté, podés jugar diferente. Voy a dar un ejemplo y esto es algo interesante. Por ejemplo, yo cuando mezclo, puedo mezclar de dos maneras. Puedo mezclar híbrido, que es con todos los equipos, o mezclar in the box, ¿no? ¿Por qué a mí me gusta mezclar híbrido? Porque lo que yo hago es jugar, básicamente, yo salgo de mis interfaces, tengo 24 canales de salida, entonces voy a un patch bay, de ese patch bay hago interrupciones y todo el show, y después me voy a una sumadora que tengo de 32 canales, ¿no? Y de ahí vuelvo a la computadora a capturar. Entonces lo que hago, y por eso tengo estos ISAs acá, básicamente lo que hago ahí es cambio el carácter del transformador. Entonces puedo hacer que el sonido esté más abierto o más agresivo al centro, ¿sí? Es una de las formas, que es lo que hago también con el mamut, o sea, en la mezcla general. Claro. Entonces, cuando estás trabajando con cuestiones analógicas, sí se puede hacer eso. Cuando estás trabajando en un entorno digital, presionar a la interfaz de audio con la entrada y meterle galleta no sirve de nada. Lo único que vas a lograr es problemas, ¿sí? Saturaciones que son molestas, que son feas, que para sacarlas son un dolor de cabeza y que nunca terminan de sacarse bien, porque no existe el plugin mágico que resuelve eso. Entonces es importante trabajar a niveles tranquilos, ¿sí? Trabajás a Claro. un nivel bien, por eso yo siempre digo pongan un búmetro a menos 18 dB, eso les va a ayudar mucho a contener, porque a mí me pasa, y yo lo veo, yo pongo un búmetro en cada canal, y digo, qué bien que suena esto, pero cuando veo, le estoy mandando a mi hardware señales más agresivas y eso hace que cambie todo el comportamiento. Entonces, por eso uso un búmetro en cada canal y sé que menos 18 dB es mi pico, no puedo pasarme ahí. Le entrego una señal más limpia al hardware y con el hardware cambio el carácter. ¿Sí? En este Bien. caso es interno, pero cuando hagas la mezcla y te vayas al mastering vas a poder meter una presión impresionante. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Acá una pregunta que ¿cuál es la función del botón Air de la Scarlett? Bien, lo explico rápidamente. Lo que hace ese botón es emular el ISA 110, que fue el preamplificador que creó el Rupert Neve, que fue el fundador de Focusrite. Cuando crea Focusrite, a pedido de George Martin, que le encarga unos preamps y unos canales para su consola, crea este ISA 110. Lo que le pedía a George Martin es tener un preamplificador completamente transparente, limpio y que le permita capturar cualquier instrumento para él después cambiar el color a posterior, ¿no? Entonces se creó el ISA 110. Lo que hace el Air es emular el ISA 110. Es un filtro analógico, no es una emulación digital, es un filtro analógico que trae y que cada vez que vos lo presionás cambia el comportamiento del preamplificador y entonces genera una curva que empieza en 100 Hz y cuando llega a 10K suma más 4 dB. Es una curvita que va subiendo, no es una curva recta, ya tiene como un lomito ahí va subiendo. Y eso da ese aire bonito, ¿sí? Da ese brillito lindo que, como le dicen muchos. La diferencia entre Claret y Scarlett, porque las dos lo traen, bueno, las Pro también lo traen, es que en Claret y en Pro, aparte le agrega 2.1 ohms al preamplificador y cambia más el comportamiento y le da más profundidad y más ancho. Sí, Ujú. es eso básicamente. Bien, fantástico. Acá hay dos o tres que están preguntando por qué las grabaciones antes de los 80, 90 suenan mejor que las de ahora, que perciben como que suenan más profundo, como más rico, y lo de ahora suena demasiado clínico, podríamos demasiado, digamos así, sintético. Bueno, pues, lo que pasa es que una cosa es voltaje y otra cosa es ceros y unos, ¿no? Binario. El comportamiento es completamente diferente. Voy a dar un ejemplo. Un plugin que emula un canal de una consola no es lo mismo que la consola. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el voltaje, la cantidad de cargas que tiene la consola en sus canales. Porque, por ejemplo, en una sumadora, si vos te compras una sumadora, lo que te recomiendan es usar todos los canales de la sumadora, no pases por dos canales, porque si no, no cambia el comportamiento. El comportamiento cambia cuando vos exigís los canales, los transformadores consumen más energía
y entregan más potencia y eso cambia su comportamiento. El tema de pasar por un mundo analógico es que te da justamente ese headroom que es más complicado conseguirlo con el digital porque el digital es frío, es más híbrido. Frío en una forma de Claro, decir, ¿no? Tampoco tomemos así como que, es una porquería. No, es genial. Lo que pasa es que, a ver, yo prendo el equipo y tengo un que está ahí atrás. Vos prendés el in the box y es quirúrgico, no hay nada, o sea, no hay noise, ¿entendés? claro, Entonces, cuando vos haces totalmente. cuando vos prendés un sintetizador virtual y haces así, y sí, claro, suena todo limpito, perfecto. Te voy a dar un ejemplo, vos agarrás una emulación de un DX7 virtual y lo ponés, suena genial, pero todo está clean, todo limpito, todo perfecto. Pero si vos enchufás un DX7 en la interfaz y conversor que trae análogo de digital a análogo para salir, para que vos enchufes tu plug, pues son de los 80 y meten un noise impresionante. Entonces, ya eso hace al sonido en sí. Por eso muchos Claro. plugins traen esa cosa que se llama analog, que es el botoncito de analógico, y vos decís, ¿para qué sirve esto? Para meter ruido, nada más, te mete un noise y te mete hum y te mete todo eso, o sea, que al final después le pone un plugin para sacárselo de vuelta, una cosa muy rara, pero bueno, es Sí, sí, así. es como las cremas de las mujeres. Se maquillan, después tenés una crema para sacar el maquillaje, y después tenés una crema para arreglar la sequedad de la crema que te saca el maquillaje, y después tenés una crema que Total. te da, y es así. Bueno, los plugins son más o Sí, menos lo mismo. algo parecido. Entonces, Mujeres u ese es hombres el que se tema. maquillen, obviamente, que no quiero ser, digamos, Obvio. Yo dejar a mirá nadie qué afuera. lustre que tengo. Eh, yo, yo le doy con la franelita. para que tengo acá otra pregunta. Eh, con respecto al tema de los paneos en una mezcla, Sí. ¿vos cómo armás el paneo de una banda que tenés grabada, tenés los tracks grabados y tenés que decir ubicar espacialmente los instrumentos? Sí. Bueno, normalmente es como que siempre hay una forma de mezclar, ¿no? La batería, por ejemplo, ya sabes, el hi-hat un poco tirado hacia la izquierda, si lo querés poner ahí, los toms un poco abiertos, el ride, los tenés al lado contrario al hi-hat. Yo normalmente el tambor, por ejemplo, lo suelo mover un poquitito, porque el tambor no está al frente. Lo que Claro. está al frente es el bombo, el tambor está al costado, está un poquito movido. Entonces le pongo ahí unos -3 en el paneo, menos Sí, 6. con eso tuvimos un ida y Una charla, vuelta sí, en una de las exacto. mezclas. Pero es eso, o sea, el tambor Sí, no sí, está al sí, sí. centro. El tambor está un Sí, sí, un día poquitito me manda al una de costado. las mezclas, me mandó una de las mezclas del disco, del último disco de mi banda, y yo estaba escuchando y escuchaba que el tambor estaba un cachito para un costado. Y digo, ¿y esto? ¿Por qué está así? Y le digo, che, el tambor está paneado. Me dice, sí, claro, porque ¿el tambor dónde está? ¿En el medio? Y digo, tenés razón. Me callé, digo, me callo, sigo tocando la Y, guitarra. y aparte, en el centro vos tenés la voz, tenés el bombo, tenés el bajo. O Claro, sea, claro. son muchas cosas que hay al centro. Hay que dejar Hay que hacer espacio ahí. espacio. Es lo que dijiste al principio, hay que hacer Y espacio. mover el paneo un poquitito no afecta en nada. Lo que estás cambiando es la dirección de la presión que tiene el sonido. Lo estoy moviendo, apenas tirarlo un poquito al costado. ¿Entendés? Y eso te abre el espacio, te permite que el instrumento se vea. Y con los efectos, ¿cómo los paneás? Bueno, los efectos, yo suelo utilizar, hay como un kit que siempre que armo una mezcla y creo todos los canales y todo el show, como que voy separando, ¿no? Yo tengo todo un código de trabajo muy organizado que es batería, y en la batería va bombo, tambor, hi-hat, toms, aéreos y cuarto, ¿no? Me voy al bus, de ahí me voy al SMAC, el otro bus que uso donde mando todas las cosas para distorsionar, después viene el Ujú. bajo, después del bajo vienen las guitarras, después vienen las teclas, voces, ¿sí? O sea, Ujú. normalmente lo armo así. Entonces, hay un kit que yo me armo siempre que son 3 reverberaciones y un delay. Y entonces, una reverberación corta, una media y una larga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos querés una voz
que suene profunda y grande, ¿sí? Ujú. Pero lo que te suele pasar es cuando hay eses y queda la cola dando vueltas, Claro, ¿no? Y eso es molesto, ¿no? Entonces, si no quiero que suene eso, pero quiero que suene grande la reverberación. Entonces, high pass filter, low pass filter, y empiezo a limpiar y recorto y solamente tomo la parte baja de la reverberación, la opaco más, o sea, opaco de la grande, opaco la parte alta, claro. ¿entendés? De la corta, opaco la parte baja, la cierro un poco más y cuido lo de arriba. Entonces eso me da grosor en la voz y con lo grande hago todo el piso. Y la media la tengo como un cuarto medio y sumo a penitas para que haga la unión entre lo de arriba y lo de abajo y que sea como un pinito, por decirlo así, ¿no? Ujú. Imaginariamente, como si tuvieras esto y se abre, ¿no? Entonces eso te permite crear mucho enfoque en la parte alta y dar esa dispersión en la parte baja. Acá hay una pregunta Sí. que ahí está, te la acabo de poner. A Al ver, momento buenos de crear días. ahí Sí. está. Al momento de crear un proyecto para masterizar, se crea 24 bits porque vas a tener mayor rango dinámico y vas a exportar 44.116. Eso es lo que te exige normalmente la plataforma, aunque yo soy partidario del 24, pero bueno, 16 también. No vamos a quejarnos, ¿no? No, está bien. A ver, para que tenemos otra pregunta más. Sí, venga. ¿Qué opinás? Acá está, ahí te la pongo, mira. A ver. ¿Qué opinás sobre los fuses y las distorsiones fuertes antes de la postproducción? Pues también. O sea, al final todo es creativo. Si te gusta y queda bien, ahí Claro, sí, no hay. O sea, son decisiones que se toman creativas. No hay una ley que te diga, no podés poner un fuzz porque después es todo un problema. No, lo que pasa es que hay que pensarlo a criterio de lo que vas a usar después. Siempre es bueno claro, guardar una línea limpia por las dudas, o sea, por si claro. acaso. Pero, pues eso, es una decisión creativa. Acá Maxi Villafañe pregunta, ¿le pones high pass filter a todas las pistas? No, no todas. No, hay pistas que no hace falta. O sea, lo que pasa es que sí trabajo con un ecualizador y sé hasta dónde llegar. Por ejemplo, en una guitarra acústica, vos te vas para allá arriba de los 12K y levantás y lo dejas que se vaya. O usás un ecualizador como el Mac Audio, el Mac, sí, Mac, el 4EQ, que es un ecualizador que trae esta función aire y llegan hasta 40K y podés elevar ahí la ganancia y lo que te da es ese justamente, todo ese, hasta en las voces, te da ese brillo que no lo vas a lograr de otra manera. O sea, lo que hay que cuidar es no mandar todo para arriba, sino saber qué elemento va a estar allá arriba y qué elemento no. O sea, cuál es el que más me gusta para destacar y cuál no. Yo justo ahora estoy mezclando el tema de el que dijiste antes con John Patitucci y Dave Weckl, y pues hay unas teclas que toca Salo Loyo, es el programador y pianista de Luis Miguel, que es el que armó toda esta parte de la introducción de la canción, es el compositor de la introducción, y pues hay pads que tienen como un... Y eso me encanta porque arriba con una reverberación y unos delay creativos te genera una atmósfera divina y el bajo de Patitucci se escucha increíble viajando de arriba, pero cuido mucho Claro, porque ahí el leitmotiv es lo que hace Patitucci, ¿no? Entonces abro todo ese espacio para que ese bajo, que ya me lo mandaron con una reverberación porque así lo quiso John, quería ese sonido con esa reverb en específico, entonces me dijo, te lo mando así, no hay problema. Entonces claro, ahí juego de otra manera porque hay que tener mucho cuidado con las compresiones, porque las compresiones, si yo comprimo demasiado, pues me levanta los efectos, ¿no? Entonces se va todo claro, a los cielos. totalmente. Ahí nos lleva a otra pregunta que hicieron por acá. Cuando grabás específicamente hablando de guitarras, ¿grabás con los efectos o los efectos los agregás después? Sí, hay cosas que vienen con efectos, pero siempre pido una línea limpia. O sea, Tenés el backup, digamos. por si hay que hacer un reamp, ahí está, Claro, ¿sí?
Sí, sí, eso sí, a mí me gusta, o sea, porque aparte hay sonidos, y lo hemos hablado con vos, hay sonidos que vos los concebís de una manera y no lo puedes cambiar, ¿entendés? Claro, el O sea, sonido es el efecto en cierto sentido. claro, porque, o sea, Claro, es ese tiempo de delay, ese delay en específico, combinado a lo mejor con ese ecualizador y con el equipo puesto en una posición que yo no lo puedo mover eso, ¿entendés? claro. Si yo muevo eso, Ah, cambió el sonido, pum, se perdió. totalmente. Mira, acá hay una pregunta interesante fíjate que la puse. A ¿Vale la ver. pena escuchar en vinilo una producción digital? Viste que ahora hay fábricas de vinilo, te hacen vinilo. Lo Ujú. loco es que la monada manda un MP3 para hacer un vinilo, No, bueno, eso básicamente. está tremendo. Pasa es que Eh, el vinilo, por ejemplo, a ver, si manda, o sea, hay producciones digitales que pueden terminar una producción de vinilo, sí, mucha música electrónica, por ejemplo, se hace así. El tema es que el corte de vinilo es completamente diferente al mastering de un corte digital, ¿no? De un corte de plataforma. claro. Si quieren investigar, busquen un poco, que se hizo para homologar y que no haya problema con los vinilos. Hay, hay una curva que se llama la curva de RIA, que es el tipo de ecualización que se tiene que usar para masterizar un vinilo. Sí, entonces lo pueden buscar en internet, ahí está en Wikipedia, lo pueden encontrar y explica que en los años 60 y bla, 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 todo eso. Sí, porque es re loco, porque básicamente vamos a ser abogados del diablo un poquito, Gus. El vinilo, como soporte de música, es una porquería. Total. ¿Por qué? Hace ruido, se gasta, se rompe, es grande, es incómodo. Pero ¿qué es lo que pasa, lo que garpa el vinilo? El audio de lo que está impreso en el vinilo, porque era una cinta, una grabación analógica Claro. que tiene cierta calidad sonora. Entonces, lo que garpa del vinilo no es el vinilo, sino de dónde vino el programa que está impreso en el vinilo. Total. ¿Y sabes qué? Lo interesante ahí es esta cuestión de cuidar mucho el tema de los niveles, de no ir con una grabación como se graba ahora, todo apretado, así duro, pegado hacia el frente, que es como se escucha mucho hoy, ¿no? Entonces, Claro, es muy cuidado, eso está todo muy cuidado, todo está suave, todo está perfecto. Es ese detalle que si vos imprimís en un vinilo una señal demasiado apretada, pues no va a sonar bien, va a tener mucho hish, mucho harsh, ¿entendés? Entonces necesita tener mucha dinámica el vinilo. no, y aparte tenías el famoso ingeniero de corte, que Total. vos le mandabas el máster y el tipo lo que hacía era pasar ese máster por una máquina que era la que cortaba el acetato para hacer el vinilo, y si por ejemplo metías un bombo demasiado fuerte, hacía saltar la aguja. Claro. Entonces el chabón te encajaba un tremendo compresor para Y atajarte esos golpes. la No curva, podés... justamente la curva de RIA lo que hace es cuidar eso, fue homologar todo eso Claro, para que no pasara eso. Y también debajo de 300 Hz, o sea, lo que se usan herramientas para que debajo de 300 Hz lo pongas en mono. Porque al final en la frecuencia baja no hay un estéreo, vos no puedes definir tu oído, izquierdo, claro. derecho, movimiento, paneos. Entonces lo que se hace se lleva a mono y eso tiene mucho más control todavía, ¿no? Claro, sí, por eso muchas herramientas de mastering vos podés seleccionar en qué frecuencia corta para hacer en mono la parte de abajo. Sí, sí, yo la uso. Sí, yo también, por eso... Ah, ¿dije algún secreto? No, no, No para lo tengo que nada. Al decir. contrario. No, no, yo ahí lo que recomiendo mucho es usar, y la otra vez lo publiqué en una historia y todo, un ecualizador con MS, porque con Midside, ¿no? Lo que hace es buenísimo porque tenés la posibilidad, lo que sería el M, que es el centro, el mono, es una señal Claro, mono que te define todo, y el side es el estéreo, son los lados. Entonces, vos tenés mucho más control de si, por ejemplo, la canción trae mucho efecto en la parte de los 3K, ¿no? Y a donde se arma el quilombo siempre que hablamos antes, ¿no? Por decirte sí, eso. Mira, es más, suelo usar un ecualizador MS en los grupos de guitarra. digamos. ¿Por qué? Porque lo que hago es eso, o sea, en mono, en 3K le doy su curvita para levantar, para que resalte esa parte bonita, pero la parte de side lo bajo. Entonces le quito todas las reverberaciones, todo eso que es que es lo que genera el moco ese gigante. Entonces lo apaciguo de esa forma. Y en la parte baja hago igual, recorto y quito en la parte side.
Y en la parte mono, el mid, le doy el cuerpito para que suene bien, ¿no? Entonces es una forma. La otra cosa que tiene, trae el white, que es para abrirte el espectro. Entonces si vos tenés un grupo de guitarras tipo más metaleras, que viste que suenan amplias así, podés abrir Claro. un poco el porcentaje para que tu estéreo se abra un poco más sin perder el centro, ¿no? Entonces, y ese trae aparte un corte abajo en mono que vos le decía, a partir de cuándo crees que suena en mono. Bien. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, porque esto era para media hora y ya vamos 50 minutos, una barbaridad. Tremendo, loco, con vos no se Como puede, siempre. no se puede con vos, loco, escuchá. Bueno, esta pregunta, que esta le va a servir a todos, básicamente. Cuando vas a grabar una guitarra con un amplificador, ¿cuántos micrófonos usás? ¿Uno, dos o tres? ¿O por qué? ¿Por qué la decisión? Depende del equipo y puedo utilizar de base, como siempre, uno, que uno sabe que puedo usar uno y ya está. Pero dependiendo del equipo, puedo llegar a utilizar, me gusta trabajar con dos micros a más. Voy. Si vos tenés una caja, un 4x12, como se usan los stacks estos grandes, ¿no? Sí, Pues tenés cuatro posibilidades. O sea, puedo usar cuatro micrófonos que actúen de una manera diferente y me den cuatro sonidos diferentes. Entonces yo puedo elegir de esos cuatro sonidos cuál me gusta o hacer suma de dos o tres o cuatro y hacer unos cortes y tener un sonido completamente diferente. Esa es la parte creativa, ¿no? Si vos entras, si le va a entrar a la parte creativa, se puede jugar así. Si vas a entrar a grabar directo, pues con un micro puedes grabar tranquilamente. Ya sabemos, ¿no? Si buscas un sonido más brillante, pues al centro del cono, que es donde más responde. Si buscas un sonido con más cuerpo, te vas abriendo hacia el costado, se va a poner el sonido más opaco, pero va a tener más cuerpo. La otra es inclinar un poco el micrófono de la campana hacia el costadito, o sea, del centro del aro hacia el costadito y captar las dos cosas. O bien poner dos micrófonos pegados y jugar. Total, es tal la proximidad que no vas a tener problema de fase. Y eso se usa claro. también para grabar equipos de bajo, ¿sí? Eso te iba a preguntar. El bajo labura en frecuencias que se extienden mucho más abajo de la guitarra y por lo general hay micrófonos, por ejemplo, que no rinden muy bien en frecuencias graves. No, hay que Entonces, controlar eso. ¿Sí? claro, ¿y qué tipo de micrófono elegís vos para grabar un bajo en el caso de grabarlo por amplificador? Mírame los deditos. Si querés la mezcla perfecta, dos micrófonos. Un 112, el AKG 112 es una bestia que es el micrófono de bombo, se usa mucho para el bombo. Sí. Y un 57. Ah, para el bajo. Mira qué bueno. Sí, porque lo que haces es pones el 57 en el centro del cono para tomar el toque de la cuerda, el brillo, y con el 112 lo pegás al lado y captás más el cuerpo. Entonces la suma de los dos, después le quitas al 57 la parte baja y tenés esa parte brillante de arriba y sumás los dos y te hacen sonido Ah, ahí impresionante. está bueno. Al 57 le pones un high pass filter. Exactamente, limpias un poco lo que no te sirve y dejas esa parte de arriba que es la que te va a servir, esa parte linda del cono, del toque, si hay púa, por ejemplo, te va Claro. a dar ese brillo en el toque de la púa, entonces te va a dar buena presión en el bajo y vas a tener cuerpo y brillo, las dos cosas. Tremendo. Tremendo. Bueno, esta charla, la gente que está viendo y la que nos va a ver, esto va a ir a YouTube también, se va a repetir semanalmente o cada 10 días con Gus, porque hay muchísimas cosas para hablar. Ya hace la semana pasada o la anterior estuvimos charlando. Y bueno, la próxima semana no creo, pero la otra seguramente vamos a hablar otra vez de otro tema. Si les interesa algo puntual, les sugiero que le manden mensajes acá a Gustavo, preguntando específicamente lo que quieren saber y con gusto en otro de estos encuentros acá lo vamos a responder. ¿Eh? Así que bueno, gracias Gus una vez más. De nada, loco, gracias a vos, como siempre. Un ¿Cuándo es placer. tu cumpleaños? El 15 de enero, ya falta poco, ya le estamos Ah, dando la bueno. vuelta. Ahora en noviembre nos vamos a ver seguramente, así Sí, que te voy a llevar regalo por sí, adelantado. Te voy a regalar un sombrero de cowboy. eso me gusta. Tenemos una púa de la tuya, papá. Te voy a llevar, eso te llevo, te llevo. Dale, dale, Listo. buenísimo. Gracias a todos por estar. Gracias Gustavo una vez más. Nos vemos Gracias a pronto. todos, che. Abrazos.